El profeta Habacuc. Capítulo 2. La respuesta de Dios. Después castigará a los caldeos. Ellos son ladrones. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder cuando sea reprendido. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie. Corresponde a una atalaya, eso es, en sentido simbólico. Ezequiel capítulo 3, verso 17. Ezequiel capítulo 33, verso 2. Ezequiel capítulo 33, verso 6. Miqueas capítulo 7, verso 4. Y velaré para ver lo que se me dirá. Significa que Habacuc, totalmente diferente de los profetas modernos, creía que un hombre podía orar y el Señor contestaría. ¿Y qué he de responder cuando sea reprendido? Parece insinuar que Habacuc sintió que sus preguntas al Señor quizá no eran apropiadas. Él espera ser reprendido, pero en cambio recibirá una respuesta profunda del Señor. Entonces el Señor me respondió y dijo: Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Escribe la visión y declárala en tablas. Se llevó a cabo al pie de la letra por Habacuc, en la forma del libro que lleva su nombre. Por consiguiente, el Señor no solamente quiso que Habacuc escuchara la respuesta, sino que todos los hombres y por siempre. La frase, para que corra el que leyere en ella, habla de los que son ordenados con un mensaje divino, que deben ir a toda prisa para darlo a conocer. Aunque la visión tardara hasta el plazo señalado, pero al fin hablará, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque la visión tardará hasta el plazo señalado, en realidad habla de la segunda venida de Cristo, como se muestra en Hebreos capítulo 10, verso 37. Sin embargo, también podría corresponder a algo prometido personalmente por el Señor a un individuo, pero a un largo plazo. Aunque demorado, no se olvida, pero en realidad es para un plazo señalado. Pero al fin hablará. El original realmente dice al fin respirará, que significa que respira y jadea o se apresura hacia el fin. Y no mentirá, expresa la certidumbre de esta acción venidera. Aunque tardare, espéralo. Significa que no acontecerá en ese momento. Por consiguiente, la fe ha de esperar con confianza por lo que la visión promete. De este modo, el corazón oprimido por sentimientos que nacen de la fe misma está apoyado y consolado. Dios, quien estima la fe, de seguro intervendrá y no se tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. La primera frase de este versículo habla de uno que es orgulloso, presuntuoso, que tiene alta opinión de sí mismo, desprecia a los demás y no es sincero y recto delante de Dios. Como tal, lleva en sí mismo las semillas de destrucción. Pero el justo por su fe vivirá. Sugiere una tierna confianza en Dios, seguro en sus promesas, lo que resulta en el debido cumplimiento de su voluntad. Este pasaje se puede traducir: en cuanto al justo, por su fe, vivirá. Este es el gran pasaje empleado por el apóstol Pablo como base de su gran argumento de fe versus obras. Romanos capítulo 1, verso 17. Además, el que es dado al vino transgrede. Es hombre soberbio, que no se quedará en su casa. Ha ensanchado como el infierno su apetito, y es como la muerte, que nunca se sacia. Antes reunió para sí todas las naciones, y juntó para sí todos los pueblos. Habacuc comienza a declarar los resultados del individuo que confía en sus propios recursos y no en Dios, y habla de la persona mencionada a principios del versículo 4. El que es dado al vino transgrede. Tiene por propósito declarar los caminos del mundo, más que de la embriaguez literal. Que no se quedará en su casa se refiere a los apetitos sexuales desenfrenados, infidelidad, además de siempre estar intentando conquistar nuevos horizontes, aún a costa de familia y hogar. Ha ensanchado como el infierno su apetito. Significa que así como el infierno nunca se satisface con el número de personas que entran en él, tampoco el mundano está satisfecho, independientemente de sus logros o éxitos. Y es como la muerte, que nunca se sacia, declara el deseo codicioso de la familia humana que no conoce a Dios.
antes reunió para sí todas las naciones, significa que los babilonios invadían una nación tras otra, pero aún no estaban satisfechos. La frase "y juntó para sí todos los pueblos" se refiere a los babilonios, como los conquistadores, sujetando a más y a más pueblos bajo su dominio. Mateo capítulo 20, versos 25 al 26. ¿No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? La pregunta tiene que ver con este espíritu demostrado en el versículo anterior, que ha caracterizado a la humanidad por siempre. Tarde o temprano, el pueblo oprimido se levanta contra sus opresores, exactamente como sucedió en la antigua Unión Soviética, y se ha hecho a través de los siglos. La idea es, como todos estos opresores, donde quiera que estén, oprimen al pueblo con impuestos o gravámenes, del mismo modo, el opresor está amontonando deuda con el Dios Todopoderoso, quien cuida de los oprimidos. Jeremías capítulo 17, verso 11. ¿No se levantarán de repente los que te han de morder? ¿Y se despertarán los que te han de quitar tu lugar? ¿Y serás a ellos por rapiña? La pregunta, ¿no se levantarán de repente los que te han de morder? En realidad, se refiere a los persas, que destruyeron al poder babilónico tan rápida e inesperadamente como se había levantado. Además, se aplica incluso al individuo que oprime a los demás, que, en última instancia, el opresor será mordido. Y serás a ellos por rapiña, concluye la pregunta hecha por el Señor. Así como los babilonios sacaron a sus pueblos conquistados, del mismo modo serán saqueados. Porque tú has despojado muchas naciones. Todos los otros pueblos te despojarán a causa de las sangres humanas y robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que moraban en ellas. Aunque Nabucodonosor fue un instrumento de Dios para castigar a Judá y Jerusalén, sin embargo, llevó su comisión demasiado lejos, como el Señor lo describe aquí. Él usó una mano dura de violencia sobre el pueblo de Dios, y del mismo modo, el imperio babilónico sufrió la misma injusticia. La idea es que el pueblo de Dios, ya sean judíos o gentiles, deben ser tratados como el Señor ordena. Los caldeos son codiciosos. ¡Ay de ellos! ¡Ay de aquel que codicia ganancia injusta para su casa, para poner en alto su nido, para ser librado de los poderes del mal! Como el primer ay tenía que ver con la opresión, este ay tiene que ver con la codicia. La idea de este versículo corresponde a los hombres ricos que adquieren riquezas para establecer sus familias en bienestar económico asegurado, pero, en realidad, inventan vergüenza para sus hijos y ruina para sus propias almas debido al daño hecho a otros. Ay de aquel que codicia ganancia injusta para su casa, en realidad se refiere al liderazgo de Babilonia, que concluyó en Belsasar, que creyó asegurar su estabilidad y permanencia por medio de amontonar ganancias sin Dios. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Este pasaje se refiere a los medios que el imperio usó para asegurar su poder, pero resultó ser su ruina. Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá. Esto es evidente por el gran palacio en Babilonia, así como los otros grandes edificios construidos con labor forzada por captores miserables y adornados con los frutos de fraude y pillaje. Ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad. Este tercer ay, mencionado, se refiere a violencia y crueldad. Los otros dos se encuentran en los versículos 6 y 9. La frase "ay del que edifica la ciudad con sangre" corresponde a la poderosa Babilonia, o cualquier otra ciudad en realidad, construida por riquezas ganadas por el homicidio de naciones conquistadas. Y del que funda una ciudad con iniquidad se refiere a una ciudad, o a cualquier cosa edificada como el resultado del pecado. ¿No es esto del Señor de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Dios
ha ordenado para el fuego las grandes y fuertes ciudades y palacios que las naciones se preocupan de construir. Propósito de Dios en la tierra. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Este pasaje es muy similar a lo que Isaías dijo en el capítulo 11, verso 9 de su libro. Mientras que el Señor responde a Habacuc, sus declaraciones, aunque aluden a Babilonia venidera, más bien utiliza a Babilonia como símbolo del mundo entero sin Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo proclama, porque la tierra será llena, no con injusticia, homicidio, avaricia, ganancia mala vida, odio u opresión, sino que del conocimiento de la gloria del Señor. Acontecerá en el milenio venidero, que comienza inmediatamente después de la segunda venida de Cristo. Ay de los ebrios. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Este ay habla de la embriaguez. Ay del que da de beber a su prójimo se refiere primero al profundo culto idolátrico y depravación a la cual las naciones conquistadas fueron expuestas en su derrota por los babilonios. Todo sentido de carácter de nación le fue quitado a los pueblos conquistados y prácticamente fueron reducidos a la esclavitud. Por consiguiente, se redujeron a la embriaguez constante con el fin de soportar el dolor, etc. Además, aunque en una posición secundaria corresponde a todos los que hacen y distribuyen bebidas alcohólicas, el Señor ha pronunciado un ay de violencia sobre todos los que participan en este azote de debilidad del prójimo. Para mirar su desnudez, se refiere al debilitamiento total del individuo. Desnudez se refiere a la persona que no tiene cobertura ni protección, expuesto a la merced de otros, de la cual hay muy poco. Tú te sacias ya de vergüenza en vez de gloria. Bebe tú también, y deja al descubierto tu prepucio. El cáliz de la mano derecha del Señor vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Si te sacias ya de vergüenza en vez de gloria, declara el tipo opuesto de gloria a la de la promesa del conocimiento de la palabra del Señor. Esa gloria es maravillosa para contemplar, mientras esta gloria es vergüenza. Bebe tú también, y deja al descubierto tu prepucio, se refiere a los incircuncisos. Ser circunciso significa que la persona no tenía una relación de pacto con el Señor, y por consiguiente fue juzgado como un pagano. La idea de esta frase es, los babilonios, es decir, el mundo, no tienen relación o pacto con Dios. Por consiguiente, el cáliz de la mano derecha del Señor vendrá hasta ti, que significa que el juicio de seguro vendrá, e incluye no solamente la destrucción de Babilonia de antaño, sino toda la Babilonia espiritual, el sistema del mundo, y vómito de afrenta sobre tu gloria, se refiere al cáliz de la ira de Dios que será derramada sobre ella. Porque la violencia hecha al Líbano te cubrirá, y el exterminio de las fieras te aterrará, a causa de la sangre de los hombres, y del robo de la tierra, de las ciudades, y de todos los que en ella habitaban. Porque la violencia hecha al Líbano te cubrirá, corresponde a la violencia contra Jerusalén y el templo, aquí llamado el Líbano, porque fue construido con cedros traídos de ahí. Y el exterminio de las fieras te aterrará, aquí presenta a las naciones como bestias salvajes, que desgarran la monarquía caldea. Esto fue efectuado por los medos y persas. La última frase se refiere a Judá y Jerusalén. Cuando Nabucodonosor conquistó la ciudad, la matanza fue terrible, y el Señor, que prometió venganza debido a la violencia, y sin embargo, esta profecía es dada antes de que los babilonios lleguen al poder o Nabucodonosor haya nacido. Ay de los idólatras. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. La pregunta, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Toca la médula del pensamiento babilónico, que atribuían todo su éxito a sus dioses. La estatua de fundición refuerza aún más el hecho que la cosa es hecha, diseñada y formada por el hombre, y, por lo tanto, sin valor.
La frase que enseña mentira se refiere a las costumbres y culturas formadas sobre este ídolo, que animó a sus devotos a ilusiones falsas, que es un contraste total a Jehová, quien es verdad. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá acaso él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Este es el quinto y final ay, y se dirige a los idólatras. Ay del que le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá acaso él enseñar? En realidad, en hebreo significa, ¿podrá éste enseñar? Una pregunta enfática que expresa asombro. He aquí, está cubierto de oro y plata. Sugiere que en la mente del hacedor, el metal precioso denota algún tipo de valor especial. Mientras el metal precioso puede ser valioso, todavía fue cierto antes de ser puesto en ese ídolo. Y no hay espíritu dentro de él. Presenta el hecho de que, a pesar de los ornatos, sigue siendo un objeto muerto, sin vida. Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. La primera frase se refiere al cielo y significa que el hombre debe consultar con él, no con estos ídolos mudos. Él es un Dios viviente, mientras que en estas cosas no hay espíritu dentro de ellos. Como tal, demostrará este hecho tan eficazmente que toda la tierra se callará delante de él. En la idolatría, el ídolo está callado y sus devotos hablan.